Hola despiertos, bienvenidos a Liberémonos de la Matrix. Alquimia, misticismo, códigos secretos, profecías bíblicas y las pirámides egipcias no son precisamente las cosas que se vienen a la mente al pensar en Isaac Newton, una de las mentes científicas más reconocidas de la historia, de la que salieron las leyes del movimiento y la ley de la gravedad. Aunque los terraplanistas, Mr. Empírico y Mr. Tartaria no lo acepten. No obstante, el científico británico tenía toda una faceta en su trabajo que no es tan popular o conocida, una que está fuertemente ligada con el misticismo y la obsesión por demostrar algunos de los sucesos bíblicos más relevantes, como el lugar geográfico y la fecha donde sucederá el Apocalipsis. En un manuscrito inédito de Isaac Newton que data de la década de 1680, se encontró la supuesta fecha del Apocalipsis, que habría descubierto el físico en códigos secretos de la Biblia. También estudió las pirámides de Egipto. Algunas de estas notas inéditas y privadas del famoso genio fueron subastadas por la casa Sotheby's por más de $500,000 y mostraban su curiosidad por la alquimia y las ramas ocultas. Según una leyenda, la investigación quedó parcialmente quemada, porque su perro Diamond tiró una vela y en lo que queda de las notas se reveló la fascinación de Newton por las pirámides. El físico estudió las longitudes de los túneles, la altura de sus cámaras y el tamaño de las piedras, al mismo tiempo que buscaba alguna conexión que le ayudara a medir la circunferencia de la Tierra para demostrar su teoría de la gravedad. Estos son artículos realmente fascinantes, porque en ellos se puede ver a Newton tratando de resolver los secretos de las pirámides. Es una maravillosa confluencia la de reunir a Newton y estos grandes objetos de la antigüedad clásica, que han fascinado a la gente durante miles de años. Los artículos te llevan de manera extraordinariamente rápida directamente al corazón de una serie de preguntas más profundas que Newton estaba investigando. Dijo al Observer Gabriel Hayton, especialista en manuscritos de Sotheby's. En la década de 1660, Newton dedicó parte de su tiempo a estudiar las pirámides. Por esos años se mudó de su base en la Universidad de Cambridge a un exilio académico autoimpuesto en Woolsthorpe Manor, en Lincolnshire, después de recibir críticas a su trabajo por parte de Robert Hooke, un rival de la Royal Society. La obsesión del físico era encontrar la medida que habían utilizado quienes construyeron las pirámides, pues creía que ahí estaba el secreto para medir la circunferencia de la Tierra, algo que probablemente habían logrado hacer los antiguos egipcios. Ese descubrimiento sería, según Newton, la clave para llegar a descifrar otro misterio, como la arquitectura y dimensiones del Templo de Salomón, el escenario del Apocalipsis bíblico. Estaba tratando de encontrar pruebas para su teoría de la gravitación, pero además se pensaba que los antiguos egipcios tenían los secretos de la alquimia, que desde entonces se habían perdido. Hoy, estas áreas parecen de estudio dispares, pero no le parecían así a Newton en el siglo XVII, agregó Hayton. Estas obsesiones de Newton eran guardadas con gran recelo por el científico durante su vida, así como sus estudios sobre alquimia y sus creencias religiosas heterodoxas. No es sorprendente que no publicara sobre alquimia y sus creencias teológicas, porque si las hacía públicas, le habría costado al menos su carrera. Dejó manuscritos sobre temas teológicos con la esperanza de que su conocimiento secreto llegara a un público selecto, dijo la casa de subastas. Newton era un creyente en Dios y sostenía que la ciencia y la religión no competían. Sin embargo, rechazaba la doctrina de la Trinidad Divina y otros postulados católicos, al tiempo que cultivaba su interés en otras prácticas místicas que se alejaban del dogma cristiano de la época. Lo curioso es que para Newton sus descubrimientos matemáticos y científicos, que le valieron gran fama y todavía lo hacen hoy un referente para el mundo de la ciencia, eran vistos como secundarios frente a sus mayores estudios en alquimia. Esto lo conocemos por varios manuscritos que aparecieron en 1936, donde Newton exponía sus estudios y hallazgos en el área de la alquimia.
Dichos textos fueron adquiridos por John Maynard Keynes, coleccionista devoto del científico británico, quien lo definió como el último de los magos. Newton habría plasmado en sus manuscritos el momento en el que ocurriría el apocalipsis y profundizó en las profecías tratando de descifrar códigos que creía que estaban escondidos en la Biblia. El inventor calculó la fecha a partir de un fragmento del libro de Daniel y dedujo que el mundo podría terminar en 1260 años después de lo citado en la Biblia, es decir, en el año 2060 de nuestra era. En el documento, el científico fija el fin del mundo en 1260 años después de la fundación del Sacro Imperio Romano Germánico, unos 800 años después de Cristo. Según han informado varios medios de comunicación en los últimos años, citando a la Universidad Hebrea de Jerusalén, Newton habría evaluado versículos bíblicos del libro de Daniel y el Apocalipsis para su predicción. Puede que termine más tarde, pero no veo ninguna razón para que termine antes. Escribió Newton a principios del siglo XVIII sobre sus cálculos del fin del mundo. Newton llegó en vida a lo más alto de su carrera científica, siendo nombrado presidente de la Royal Society, maestro de la Casa de la Moneda, entre otras numerosas distinciones. Su figura solo se ha hecho más relevante con el paso del tiempo. Un verdadero genio que tenía una faceta oculta, su pasión por el ocultismo. Y viendo cómo está el mundo actualmente, no es descabellado pensar que en el 2060 sea la fecha del apocalipsis. Es decir, estaríamos a solo 40 años. De corazón espero que esté equivocado. Hasta aquí dejo este videoprograma, como siempre recordándoles que mi nombre es Leonardo y nos vemos en la próxima.